Shalom Alejem. Comenzamos una nueva porción de la Torá, una nueva parashá que vamos a estar estudiando esta semana. Y la parashá o la porción se titula Naso. Parashá o porción Naso. Es como se titula en esta semana. Y comienza en Números, capítulo 4, verso 21. Números 4, verso 21. Al capítulo 7, verso 89. Hasta el capítulo 7, 89. Esta parashá que se titula Naso, esta parashá que lleva este nombre, traduce como alzar o elevar. Traduce como alzar o elevar. Y como lo sugiere el nombre de la porción de esta semana, esta palabra o este concepto está en una proporción más elevada que el resto de las que se han estudiado. La primera aparición de esta palabra Naso se produce en el contexto donde se ordena alzar las cabezas de los levitas para censarlos y comisionarlos a cumplir con el servicio del tabernáculo. La bendición sacerdotal, el segundo significado de la raíz Naso en nuestra parashá, está en conexión con esta bendición sacerdotal, el Birká Kohanim, que también es llamada Nesiat, de la raíz Naso, y que está relacionada con la palabra Kapain, que traduce como elevar las palmas, ¿ok? Es como lo vemos nosotros. Cuando el sacerdote pronuncia la bendición, eleva las palmas y los dedos se extienden de una manera precisa y determinada. Evidentemente, por este medio es un poco difícil poder explicarlo para que ustedes lo puedan apreciar mejor, pero era de una forma muy particular. Se enseña entonces que el sumo sacerdote, con su corazón abierto a Elohim y sus palmas alzadas al cielo, él se transforma como una especie de conducto para esa fuerza, esa energía espiritual y la abundancia divina. Este libro de Bamidbar o de Números que estamos estudiando, que es el cuarto de la Torá, solo falta ya uno solo, que es el de Devarim, conocido como Deuteronomio en nuestras Biblias. Este libro de Bamidbar, como su nombre lo indica, en el desierto, no traduce como números, sino en el desierto, no contiene preceptos que hacen a la esencia de la historia espiritual judía, Misbot Ledorot, pero sí un número apreciable de lo que son los Misbot Ashahá, o sea, normas o leyes que hacen a la vida diaria en el desierto y al cuidado especial que había de tener de la dimensión espiritual de la vida. Esta dimensión está representada por la presencia del tabernáculo o el Mishkan y todo lo que él simboliza. Es importante destacar que la travesía del desierto de Sinaí requería de un orden, de una organización, de una disciplina, que van a empezar a presentarse o se van a aparecer en forma de mandamientos o de misbot. El plan que Elohim había concebido para esta generación era el camino hacia el Jardín, para cruzarlo y asentarse en la tierra designada. Pero parece ser, por lo que nos muestra la Torá, que la generación de adultos que había salido de Egipto, y también en palabras del salmista, era una generación que no se había preparado, que no había trabajado su mente, que no tuvo conciencia de lo que esto representaba. O sea, es una generación que salió sin estar entendido de lo que conlleva la salida y los sentimientos que se involucran dentro del proceso para ponerlos al servicio de la obediencia a Elohim. Y esto
aparece en los Salmos, específicamente el Salmo 78, cuando dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Elohim, su espíritu. Por lo tanto, en estas condiciones es evidente que van a surgir estados de crisis, conflictos y muchas cosas, una mente no renovada, personas con una mentalidad de esclavo, personas que nunca habían experimentado la libertad, una mezcla de personas de diferentes naciones, un grupo que era minoritario que es el guiado por Hashem a través de Moshe, otros simplemente siguiendo a este grupo. Entonces hay muchas cosas que están allí en medio de esas condiciones, en medio de ese lugar y ese tiempo, que a profundidad nosotros ignoramos y que a veces podemos comentar y opinar de forma tan rápida y tan fácil lo que se experimentó, lo que se vivió en ese momento y que la gente ignora por completo. Evidentemente, esas crisis culminarán con la decisión del cielo de que no será esa generación que salió de Egipto la que entrará a la tierra designada, aunque sí va a entrar todos aquellos que eran menores de 20 años, más Josué y Caleb. Pues vemos esto ya que toda persona de 20 años en adelante morirá en el desierto y conformará lo que se conoce como el Dor Oleg, que es la generación que se va. El hombre indiferente nunca enfrentará este modelo de crisis. Quiere decir que la persona que es indiferente y simplemente existe y no vive, no sabe cómo asumir los cambios, no sabe cómo enfrentar los conflictos. Es una persona que no sabe cómo asumir las crisis que se presentan. Es una generación que, a pesar de que Hashem le fue mostrando el camino, siguieron su propio consejo y es visto como volver atrás. Cuando una persona no acata lo que Hashem establece, es como si le diera la espalda. Por eso se habla de volver atrás. Lamentablemente no vieron ni querían ver más allá, primeramente por el dolor que le generaba el cambio, y para muchos es difícil salir de su zona de confort. Le gusta estar estancados, siendo indiferentes y en medio de simplemente existir. Y por lo tanto este tipo de persona evita ese conflicto, pero sin darse cuenta crean un conflicto peor. Nunca el conflicto o la crisis producto de obedecer a Hashem va a ser mayor que la crisis y el proceso que se vive por rebelarse o ser desobediente a Hashem. La desobediencia, la rebeldía genera cosas que son mucho más fuertes, pero la persona no las ve o no las percibe. A pesar de que evita los conflictos, se está ganando un conflicto mayor. Por eso, evitando este tipo de crisis, crean algo de la cual no pueden salir. Por eso, la crisis por obediencia siempre será en menor proporción con la crisis que se genera por rebelarnos a Hashem. Vemos también acá en la parashá, en Números 4:23, que nos dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Dice, de 30 años hacia arriba hasta 50 años los contarás. Esto nos indica que desde los 30 años hasta los 50 es que podían ser parte del servicio en el tabernáculo. Sin embargo, en Números 8:24, o sea, más adelante, está escrito que los levitas debían entrar en el servicio, o lo que es la Keuná, a los 25 años de edad. Pero leímos que dicen que los levitas tenían que ser contados para el servicio desde los 30 años de edad.
Entonces, por un lado dicen 25, por otro lado dicen 30. Entonces, Rashi explica la aparente contradicción, porque es aparente, diciendo que los levitas entran a los 25 años, pero para formarse, capacitarse, instruirse en todo lo relacionado al servicio y sus leyes. Y a partir de los 30 es que ellos pueden ejercer el servicio, pero a los 25 deben formarse. A pesar de ser levitas, a pesar de ser la tribu designada, y entendemos todo esto, ellos debían formarse. Entonces Hashem le dijo a Moshe: haz el censo de los hijos de Gershon. En hebreo, en este caso se utiliza la palabra nasó, y podemos decir que esto implica elevar. Esta palabra nasó está relacionado con elevación, porque Elohim le ordenó a Moshe censar a la tribu de Leví, aparte del censo realizado sobre todo el pueblo, para señalar su especial importancia y elevación. El hecho de censar a la tribu de Leví por separado, y dentro de ella los hijos de Gershon, de Kehat y Merari, que se ocupaban de los utensilios del tabernáculo, señala su singularidad dentro del pueblo de Israel, ya que fueron elevados por encima de los demás. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de la manera como estaba distribuido a la familia de los levitas en cuanto a su función en el tabernáculo. Los levitas se dividían en tres grandes ramas familiares: los de Gershon, los de Kehat y los de Merari, que tenían a su cargo el transporte de los elementos del santuario y sus accesorios de acuerdo a un esquema establecido. Por ejemplo, la familia de Gershon tenía a su cargo el transporte de las cortinas del santuario, excepto el parojet. El parojet es lo que cubre el Arón Kodesh, que es donde está el Sefer Torah, donde están los rollos de la Torah. Está la cortina que, en este caso, hablando del tabernáculo, dividía el santuario del santuario sagrado y las cuerdas para sujetarlo. La familia de Kehat transportaba los elementos más sagrados del santuario, incluyendo el arca, la mesa, el candelabro, los dos altares y el parojet. Y la familia de Merari básicamente transportaba los elementos de madera del santuario, los tablones, los travesaños, los pilares y además sus zócalos, etc. Es más o menos cómo estaba distribuido todo este trabajo. Ahora, dice la Torá que para transportar todos estos elementos del tabernáculo se hacía en carretas, excepto para llevar el Arón Kodesh. Ahora, en un momento dado, cuando el arca y todo esto no estaba en el pueblo de Israel, y el rey David sale a buscar el arca y todo lo que allí había, lo llevaron en una carreta. Y en un momento, el Aarón, que es el que porta las tablas y todo esto, se iba a caer, y Usa metió sus manos para evitar la caída. Pero está establecido que el Aarón no se puede tocar, y murió. Recuerden que para transportarlo el Aarón tenía unas argollas, y a través de eso se atravesaba con unas varas, y las varas se colocaban sobre los hombros de los levitas y eran los que lo llevaban. O sea, nunca había ese contacto directo con el arca. Pero Usa tocó el arca y murió. No es un castigo, simplemente es una consecuencia producto de la desobediencia. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué Usa muere? Primeramente, es importante que destaquemos que esto le afectó mucho a David, porque era un día que más bien deberían de danzar, ser de júbilo, de mucha alegría, porque iban a traer el arca de vuelta. ¿Y por qué sucede esto? Y hay dos explicaciones, una básica que quiero mencionar y una
mucho más profunda que en esta oportunidad no voy a tratar, pero quisiera por lo menos exponer la básica, y es que al momento de llevar el Aarón, que es del Aarón Kodesh o el arca del pacto, usaron carretas y era sobre los hombros porque llevaban la Torá. Y los sabios enseñan que era la forma como Hashem le estaba enseñando al pueblo que la Torá debe estar siendo llevada sobre los hombros, que debemos esforzarnos, que no es fácil asumirla porque es un estilo de vida, porque demanda mucho, porque debe ser parte de nosotros, que no es algo que simplemente se estudia, que es algo que se asume, y por lo tanto debe existir una gran determinación, mucho esfuerzo, mucho compromiso y disciplina para asumir la Torá. Mucha gente piensa que conoce la Torá y simplemente la ha leído o simplemente ha estudiado algunas cosas. Conocer la Torá es muy complejo porque la Torá se va revelando por niveles. La Torá es algo que en la medida en que se va revelando se va llevando a la práctica. Y Hashem quería que el pueblo viera que cuando los levitas llevaban el arca era algo sumamente importante y que no fueran a verlo de manera trivial. También es necesario destacar que dentro de esta parashá vemos la palabra Nasi, que traduce como príncipe, como autoridad, y esta expresión tiene la misma raíz que la palabra Nasó, que es el título de esta parashá y está relacionado con elevación. De aquí aprendemos que también los Nesiín, o sea, estas autoridades, estos príncipes, estos líderes, eran especiales y estaban en una posición más elevada que el pueblo por el rol que tenían. Por eso se le llamaba los Nesiín Hashem, o los líderes o los príncipes de Hashem. Justamente estos líderes fueron llamados de esta manera para enseñarle a los miembros de la tribu de Leví que no debían enorgullecerse y sentir que tenían mayor jerarquía que los demás por su rol especial y su importante tarea al transportar los utensilios del tabernáculo, porque en cada una de las tribus había un Nasí. O sea, había un príncipe, había una autoridad, una persona elevada en lo que respecta al servicio al Eterno. Así pues, vemos nosotros la relevancia de todo esto y por lo tanto, la elevación de la tribu de Leví no era algo exclusivo de ellas y no tenían por qué enorgullecerse. De la misma forma como Hashem eleva al pueblo de Israel, no es para excluir a los gentiles, no es para que la persona que es parte del pueblo de Israel se sienta más orgulloso, sino que se sienta más comprometido y responsable. Porque la escogencia de Israel no es la exclusión de los gentiles. La escogencia de Israel es el medio para alcanzar a los gentiles. Quiere decir que una de las responsabilidades del pueblo de Israel es ser luz a las naciones, es mostrar a las naciones la verdad de Hashem, que lamentablemente no han podido cumplir con esta tarea por todo lo que ha experimentado nuestro pueblo, con persecución, con tantas masacres, con todos los asesinatos que han existido, y el último, cuando lo vemos nosotros con el Holocausto, es evidente. Pero esa es su tarea, esa es su responsabilidad, poder mostrar la verdad, poder enseñar la Torá, poder ser luz a las naciones. En Números 6:22 en adelante, Números 6:22 en adelante, se dice también acá que Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente, diles, así deberán bendecir a los israelitas diciéndoles, que Hashem te bendiga y te guarde, o que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y que te otorgue gracia. Que Hashem levante su rostro sobre ti y que te conceda paz.
Esta es una oración muy hermosa y así ellos, los sacerdotes, las pronunciaban y con ello también el nombre de Hashem en favor de los israelitas y de esta manera iban a ser bendecidos. En otra oportunidad podemos desarrollar toda una enseñanza sobre esta bendición porque es no solamente lo hermoso de la bendición, sino todo lo que ella encierra y la importancia que posee. Si el rostro de Hashem resplandece sobre alguien, entonces hay salvación. La palabra salvación es la palabra Yeshua y esta palabra tiene un sentido muy amplio. Porque la palabra Yeshua traduce como liberación, como salvación, como aquel que te ayuda en problemas. Está relacionada con apoyo en momentos difíciles. Es la manera de liberarte en apuros, de protegerte contra peligros. Inclusive la forma como se imparte sanidad. Entonces es una palabra bastante amplia porque abarca muchas cosas esta expresión Yeshua. En la bendición sacerdotal vemos acá que Hashem le dice a los sacerdotes que en la oración establezcan Hashem te bendiga y te guarde. Y hay una fuerte conexión entre la bendición y la protección. Incluso entre la bendición y la prosperidad. Pero en este caso, cuando habla de que Hashem te bendiga y te guarde, ¿para qué sirve una bendición si no la puedes guardar, si no es protegida o si pierdes la capacidad de aprovecharla? O sea, la bendición y la protección de la bendición o a la bendición son necesidades básicas de la creación. O sea, necesitamos bendición, pero también protección para poder disfrutar la bendición, para vivir y desarrollarnos siendo bendecidos. O sea, al expresar la bendición al pueblo, los sacerdotes deben extender sus manos como señal de ese vínculo entre Hashem y el pueblo. Porque si bien la bendición es necesaria e importante, además de bendecir a quien lo necesite, se debe tenderle la mano en ayuda con acciones concretas. Esta bendición sacerdotal también dice lo siguiente, ¿no? Cuando nos habla de que el rostro de Hashem resplandezca sobre ti. Y esto es algo bien hermoso porque alude a la buena voluntad de Hashem. Toda la creación se sustenta por medio de una fuerza espiritual que no vemos. Entonces, ¿para qué es necesario que Hashem traiga a existencia esta fuerza? Y es porque existen también fuerzas negativas. Y nosotros necesitamos que el rostro de Hashem resplandezca sobre nosotros para ser guardados, para que su luz nos impacte y de esa manera poder caminar con ese temor a Hashem y ser guardados de las fuerzas negativas, para que uno pueda enfrentar todos los retos y todos los desafíos, sobre todo lo espiritual, y poder vencer. Y de esta manera tener conciencia del potencial que hay internamente en todos aquellos que somos hijos de Hashem. La palabra Nazó, que es como se titula la parashá, tiene como dos sentidos, ¿ok? Uno relacionado con la palabra siná, que traduce como odio, como aquello que uno como que rechaza, y otro con la palabra ignasut, que traduce como elevación, como cuando alguien es condecorado, cuando alguien es puesto en una posición mayor, cuando a alguien se le da como un reconocimiento y se le da un ascenso, algo así. Hashem quiso enseñarle a los hijos de Israel que si ellos deseaban apegarse a Hashem, unirse a la Torá, tener una conexión profunda con Él, debían entonces actuar en función de esta expresión, lisno, que es la misma que está conectada con Nazó, que habla de despreciar, de odiar aquello que atenta contra el honor de Hashem. Es alejarnos de todo aquello que nos desvía la mirada de Hashem.
es cuando yo me alejo, me desconecto de todo lo que puede distraerme y me afecta en mi proceso espiritual, en mi proceso de crecimiento. Porque esto siempre nos va a empujar a una vida materialista, a una vida hedonista, a una vida consumista. Y la santidad no puede convivir con la vanidad y con lo físico. Cuando una persona es atraída por todo lo físico, por este mundo, por este plano, la santidad repele todo esto. Entonces, una de las cosas que nos hace ver esta expresión cuando nos habla de que Hashem haga resplandecer el rostro sobre nosotros, es para que aquello que nos debe impactar es la Torá. Nosotros no somos impactados por los bienes materiales, por todo lo que vemos en el mundo, por la forma como la gente es atraída. Tenemos una visión del mundo y de todo esto totalmente diferente. Cuando la persona se enfoca en lo material, en los bienes, en este mundo, la santidad se aleja de ella. Por eso la Torá comenzó con la palabra nazó, para enseñarnos que debemos odiar, rechazar y alejarnos de la vanidad, de lo mundano, de lo material, de esa visión hedonista, y solo entonces podremos servir a Hashem con santidad. Por eso la palabra nazó habla de elevación. Cuando tú eres una persona que está siendo elevada, tus prioridades y tu enfoque en lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Lo material, algún bien o algo, no es lo que tú estás buscando. Es lo que Hashem te otorga porque tú estás enfocado en lo espiritual, y Él te va a dar lo material. Pero lamentablemente la gente, y hablamos de líderes, y es lo lamentable, cuando hablan de profetizar y una serie de cosas, todo es en relación a lo material. Y eso no es lo que establece la Torah, eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no fue lo que enseñó Yehoshua. Cuando vemos nosotros la palabra, la Escritura, lo que está en la Biblia, nos habla de buscar el reino y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Nos habla de no preocuparnos por muchas cosas que la gente se preocupa. Y de allí el enfoque en qué es lo prioritario. Y esto es lamentable, que las personas que son o deberían ser los guías, los líderes, los que forman, los que orientan, estén llevando a las personas en un sentido totalmente diferente o contrario al bíblico. Porque en vez de procurar la santidad y la conexión con Hashem, están buscando en lo material y que Hashem se los conceda. Y por eso siempre que vemos una palabra o un voto y cosas que enseñan o que dicen, siempre está relacionado es con lo material, siempre es con las finanzas, siempre es con los bienes, nunca es con la santidad, la integridad, la humildad. Y es lo lamentable. Por eso es que vivimos en medio de un sistema que es tan absorbente que muchas personas caminan en medio de ese sistema, aunque sus expresiones son aparentemente espirituales. Por otro lado, la palabra nazó, que también alude a esta elevación de la cual venimos hablando, y esto nos enseña que cuando la persona se aleja de lo material, como consecuencia se va elevando en niveles de la Torá, en niveles de revelación, de conexión profunda, y aumenta el temor al cielo, y esta persona recibe una enorme recompensa divina. Y no solamente una recompensa espiritual, sino también en lo material. La misma palabra establece, por haber oído, guardado y puesto por obra, muchas bendiciones vienen. Pero la enseñanza no está enfocada en las bendiciones y en lo material, sino en guardar la Torah y caminar conforme a ella. O sea, se ha cambiado como que el mensaje, y ahora es más humanista, más complaciente, más materialista, y no debería ser así. De aquí comprendemos la relación que existe entre esta parashá y la celebración de Shavuot que tuvimos hace días, porque todo el que desea recibir y afirmar su compromiso con la Torá
y ser responsable con ella, tal como está escrito en el Yalkut Shimoni, Mishle 937, dice que cada día sean como nuevas ante tus ojos. Que lo que Hashem te está dando sea como nuevo, que venga una nueva revelación, que venga algo nuevo para tu vida, que puedas comenzar una nueva etapa, que empieces en un nuevo nivel. Y de esa manera, entonces, poder caminar conforme a ello. Por eso, no en vano, cuando nosotros vemos en la Torá cómo podían llevar todos estos elementos que conformaban el tabernáculo, no simplemente servían por ser levitas, servían porque eran levitas, pero eran formados, eran instruidos, eran personas procesadas. Y solo entonces podían tener el mérito de elevarse en la Torá y con temor al cielo ser útiles. Dicen los sabios que el día de la entrega de la Torá fue como el día de la boda entre Hashem y el pueblo de Israel. Aparece en Ta'anit 26b, en el cual la Torá actuó, o la Torá fue vista como una ketubá, que es un contrato matrimonial, como se enseña en Shemot Rabbah 46.1. Entonces, así como una pareja casada celebra cada año su aniversario de boda, así también se ordenó al pueblo celebrar cada año esta convocatoria de Shavuot, de la entrega de la Torá. O sea, es reafirmar ese contrato, esa unión, esa relación con Hashem. Y de esta manera recordar el milagro de esa boda en Sinaí, en la cual todos nosotros ingresamos a través de un pacto que está plasmado allí en la Torá. Existen distintas clases de personas, cuando estudiamos todo esto, que cuidan su vida, que cuidan los mandamientos. Y vemos que hay personas que son temerosas, que son meticulosas con cada detalle del mandamiento, de la ley. Y también están aquellos que se hacen a sí mismos selectivos al definirse como tradicionalistas. O sea, hay personas que les gusta estudiar, están atentos a los detalles y obedecen y caminan conforme a ellos. Y hay otros que dicen, bueno, a mí me gusta estudiar, yo soy una persona espiritual, a mí me gusta la Torá, pero al momento de ir al estudio, al momento de buscar la verdad, entonces son selectivos. O sea, son personas que en verdad no tienen un compromiso con la verdad, sino con parte de la verdad y la verdad que le conviene. Y por eso no se sienten obligados a cumplirla. Y hay otros que estudian y que buscan la Torá, pero la están buscando en un sentido de ver qué herramientas, qué recursos hay en la Torá que le ayuden para poder mejorar, para poder crecer. Son personas que no están estudiando por adquirir un conocimiento, sino un estilo de vida. Son personas que evalúan sus cualidades y quieren mejorar. Son personas que están buscando en la Torá cómo trabajar las cualidades negativas y llevarlas a un nivel, cómo trabajar las positivas y elevarlas y ser mejores. O sea, no estudian por enseñar, porque hay personas que están estudiando porque quieren enseñar. No estudian para sí mismos, no están pensando en sí mismos, no están pensando en mejorar, no están pensando en crecer, sino que andan con un desespero de aprender, pero es porque quieren exponer a otro sin haber experimentado, sin haber practicado, sin haber asumido lo que estudian. Y eso es un grave error. Por eso es que la Torá nos enseña en relación a esto, y dentro de la Tanaj vemos como Esdras dice que primero preparó su corazón, luego estudió, obedeció, para luego poder enseñar la Torá. Y hay personas que lo toman de forma muy a la ligera, porque bueno, no tienen una buena formación, no han tenido guías que le hagan ver toda esta verdad, no conocen la profundidad del mismo, no saben lo que esto representa. Y por ello vemos que muchas personas son como muy cómodas, muy fáciles al momento de querer estudiar en función de lo que le agrada a sus ojos.
Pero cuando el cumplimiento exige que dejen cosas o que asuman cosas, entonces allí es donde la gente empieza como que a rechazar o a evitar o a sacar el cuerpo. Y fácilmente ceden a la obediencia, ceden al hecho de cumplir para asumir otras cosas. Yo no quiero esto, yo rechazo esto, yo no necesito hacer todo esto. Entonces, por un lado dicen amar la Torá, pero cuando la Torá les establece la forma de cómo transitar, entonces como que ya no hay amor. De allí vemos que con una actitud como esta, cómo poder servir, cómo poder ser útiles, cómo poder asumir aquello que Hashem ha establecido. Imposible, imposible, porque para caminar conforme a la Torá debemos asumir todo lo que aplica a nuestra vida, porque hay muchos mandamientos, pero tenemos que ver los mandamientos que aplican a nosotros, porque hay mandamientos para las mujeres, mandamientos para los hombres, para el casado, para el soltero, para el viudo, para los que son reyes, para los que eran sacerdotes, para el profeta, para los que viven en Israel, para los que están fuera de Israel, mandamientos cuando se está en la guerra. Entonces la persona, por más que quiera, no puede cumplir todos los mandamientos, pero sí los mandamientos que le apliquen. Y de allí la importancia de estar entendido. Hay algo que me llamó la atención, entre tantas cosas que son interesantes, y era que cuando iban a transportar el tabernáculo y que se requería un gran esfuerzo por todo lo que representaba y mucho cuidado, el altar no se podía apagar, el fuego que estaba ahí no se apagaba, incluso se tapaba con telas, y llama la atención porque los comentaristas dicen que nada de eso se quemaba, que era cubierto para evitar que el fuego se apagara, y que a pesar de que estaba cubierto no apagaba nada el fuego. Inclusive cuando nosotros empezamos a estudiar el templo, se daban muchos milagros a diario. O sea, esto no es algo único, sino que llama la atención que también se veía este tipo de milagro previo al templo, como muchos otros. Entonces, cómo Hashem siempre va con el pueblo, cómo Hashem siempre va protegiendo a sus hijos, a todos aquellos que están comprometidos, y de allí la entrega de la Torá y el hecho de cumplir con la voluntad de Hashem. Por eso los hijos de Leví tuvieron el mérito de que el tabernáculo los protegiera a ellos de toda tragedia y los llevara por encima de todas las dificultades, como está escrito, que el arca llevaba a quienes la transportaban. O sea, las personas están viendo que el arca los lleva, ¿no? Una persona estuviera viendo y dice, bueno, ellos están llevando el arca. Pero lo que aparece en Sota 35a establece que más bien es como si el arca los llevara a ellos. Es como cuando celebramos Shabbat y todo lo que representa el Shabbat y lo hermoso que es, y las personas dicen, bueno, nosotros estamos guardando Shabbat. Y en cierta forma es verdad, pero mucho más que eso, el Shabbat nos está guardando a nosotros, porque es la forma en la cual podemos confiar y expresar nuestra gratitud y dedicarle tiempo a Hashem en todo momento. Así que podemos decir que la Torá detalla el servicio de las familias de los levitas, y cada familia con su tarea específica para enseñarnos que cada persona es como un pequeño tabernáculo, y que cada persona, por ser un pequeño tabernáculo, debe transportar a Hashem en su corazón y esforzarse por llevarlo, de la misma manera que el servicio en el tabernáculo exigía esta gran dedicación. A pesar de que la Torá no trae más palabras que las necesarias y que aparecen allí, en este caso la Torá se extendió detallando el servicio en el tabernáculo y la tarea de los hijos de Leví. Y esto es así para enseñarnos el servicio, primeramente el personal, el que cada uno debe realizar, debido a que Hashem reside en el corazón de cada hijo, tal como lo aprendemos nosotros del verso que dice, me harán un santuario y habitaré en ellos. En ellos. No dice en el santuario, en ellos. El santuario es una referencia de la presencia de Hashem. Dicen entonces los sabios que se transportaba el tabernáculo, y la importancia en cuanto a todo esto
y como dije previamente, cuando se llevaba de un lugar a otro, cubrían el altar, a pesar de que el fuego ardía en él, y el milagro que se daba, porque la cubierta no se encendía. Y eso aparece en Bamidbar Rabá 4:17. Ahora, ¿qué aprendemos de este altar de fuego, o altar que tiene fuego, que no se apaga y que está cubierto por esta tela? Entonces hay una tela que cubre el altar, pero el altar está encendido. Grandes sabios enseñan que podemos aprender mucho de esto, y es que el Neshama, o nuestro hombre interior, que se encuentra dentro del cuerpo, es como el fuego del altar. El Neshama es como el fuego que arde en el altar. A pesar de toda la santidad que hay en el Neshama, no quema el cuerpo, así como el fuego del altar no incendiaba la cubierta que se colocaba sobre él. Ese fuego del altar que representa nuestro Neshama nunca se apaga. Inclusive vemos en la escritura cómo nos hablan más bien de encender, de mantener ese fuego que hay en nosotros. Y así como ese fuego nunca se apagó e incluso siguió ardiendo después de la destrucción del templo, así también en cada uno de nosotros hay esa alma, está ese Neshama, ese hombre interior que pertenece a lo más elevado y arde en nuestro interior, porque en cada uno de nosotros hay una chispa divina de Hashem, y esto es un fuego eterno. Y a pesar de que a veces hay una cubierta que oculta a nuestro hombre interior y le impide expresarse, producto de los diferentes velos que lo cubren, de todas maneras está allí ardiendo y existe. Y por eso nosotros debemos quitar todos esos velos, quitar todo lo que tapa nuestro hombre interior, para que esa luz pueda revelar a Hashem. Y esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es la luz de Hashem. Y allí es cuando se puede conectar la luz de Hashem con nuestra luz. Y por eso es que es importante que nosotros procuremos que siempre tengamos esa relación profunda con Hashem, que más allá del vínculo que nos une y el pacto, podamos crear una verdadera conexión que nos ayude a ver más allá, que nos ayude a ir a un nivel más elevado, como dice la Parashá Naso, que habla de elevarse. Y de esta forma poder llegar a esa estatura, a esa plenitud que Hashem espera de cada uno de nosotros. Vemos acá también, y llama poderosamente la atención, que vemos casos en el desierto de impurezas y enfermedades. ¿Y por qué llama la atención? Porque quien ha estado pendiente a esto no puede dejar de preguntarse cómo es posible que en el desierto hubiera personas que tuvieran Zaraat. O sea, ¿cómo es posible que existieran personas, que hubieran personas que estuvieran enfermas, siendo que era el segundo año después de salir de Egipto y habían recibido la Torá? Y sabemos, de acuerdo a lo que está descrito en Mehiltá Behadash 9, que cuando se recibió la Torá, fue un evento espiritual tan fuerte, tan elevado, que todas las personas se sanaron, para que el ciego no dijera o tuviera la excusa de que él no vio, o la persona que era sorda no dijera yo no pude oír, o la persona que era paralítica dijera yo no me pude acercar, y que cada quien fuera presentando sus excusas. Entonces la presencia de Hashem trajo gran sanidad, o sea, un milagro para todos los que estaban allí, y todos fueron sanados, todos. Por lo tanto, no se comprende cómo surgieron personas enfermas con Zaraat. Zaraat es una enfermedad en la piel que vemos a veces en la escritura traducido como lepra, pero no es una lepra, porque incluso el Zaraat empieza pegándose o manifestándose en las paredes de la casa de la persona, luego en la ropa de la persona y por último en la persona. O sea, Hashem le está mostrando a la persona que incurrió en una falta, y vamos a ver la falta que ocasiona el Zaraat, que
está incurriendo en ello y se lo muestra o le pone esa señal en la pared para que esté apercibido. Y si la persona no presta atención, se lo coloca en su propia ropa. Y si es muy descuidado, entonces evidentemente en su piel. Ahora, ¿por qué viene el Zaraat? La Zaraat viene por la lengua maligna, la Lashon Hara. La Lashon Hara no es como muchos piensan, que es como que yo estoy mintiendo y voy y hablo en contra de alguien. Eso no es precisamente la Lashon Hara. La Lashon Hara o la lengua maligna es cuando yo hablo algo de alguien que lo daña. Incluso pudiera yo estar diciendo algo que es verdad de esa persona, pero igual lo estoy dañando. Entonces, como yo estoy dañando a esa persona, estoy incurriendo en la Lashon Hara. Y nuestros sabios explican todo esto, señalando que con el pecado del becerro de oro, cuando cometen el pecado del becerro de oro, volvió al pueblo todas las enfermedades, todos los defectos, todas las dolencias, todo lo que tenían las personas y de las cuales fueron curados en el momento de la entrega de la Torá. Y eso aparece en Bamidbar Rabá 13:8. O sea, la manifestación de la idolatría a través de la construcción del becerro de oro abrió una puerta de derecho legal en el plano espiritual para que todos aquellos que cometieran una falta, un pecado, una transgresión, entonces volvieran a experimentar dolencias, enfermedades y muchas cosas que tenían antes y que fueron sanados en Shavuot, el día de la entrega de la Torá. En Shavuot, el día de la entrega de la Torá, fueron sanados, pero no se cuidaron, no se resguardaron. Entonces estas personas, con eso que construyeron, que fue el becerro de oro, trajo como consecuencia que se abriera esa puerta en el plano espiritual y que ahora las personas que cometían falta y todo esto iban a volver a tener esas enfermedades que previamente tenían antes de recibir la Torá. Las personas que se cuidaron, las personas que fueron íntegros, las personas que caminaron en humildad, las personas que son responsables, respetuosas, que caminaron en santidad, en obediencia, no vivieron estas enfermedades, no experimentaron esto. Solo aquellos que incurrieron en esta falta porque la puerta espiritual estaba abierta para que esto se diera. Entonces, esto trajo como consecuencia este tipo de enfermedades, pero cuando hablamos de Zaraat, que es en la piel, son personas que se enfermaron por el pecado de la Lashon Hara. Un pecado que trae que la persona que incurre en esto sea separado del campamento. La persona que incurre en la Lashon Hara no puede estar en el campamento, porque es una persona que siempre está hablando de uno, del otro y del otro, habla de todo el mundo y le gusta y se alimenta, se nutre de eso. Y en consecuencia va envenenando las vidas de otras personas. Entonces todo aquel que se ama, todo aquel que siente que su vida vale y se respeta a sí mismo y se valora, no está en contacto ni tiene relación con personas que son con lengua maligna, que tienen lengua maligna, que incurren en la Lashon Hara, para evitar que eso traiga un daño a su vida. Y sobre todo, si son personas que han experimentado alguna enfermedad y ahora, gracias a Hashem, están sanos, guarden esa salud, protejan esa condición. Ese estado de salud, de sanidad, tienen que protegerlo. Y de ahí estar pendiente de evitar ese tipo de personas en su vida o en su casa, para que este tipo de enfermedad no se presente o las que tenían no se vuelvan a manifestar. Podemos ver una prueba de la gravedad de este pecado en lo ocurrido con Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que se enseña que era profeta, quien a pesar de decir muy poco, porque no fue muchas cosas las que le dijo, simplemente que habló en contra de él porque tomó una mujer cusita. Y aunque lo hizo con una buena intención, porque lo que dio a entender es, si tú eres líder y tú tomas una mujer cusita, las personas que te vean pudieran querer copiar eso sin entender el por qué tú lo hiciste.
Y a lo mejor tú tendrás tus razones y pudieran ser válidas, pero tienes que tener presente o debes tener presente que hay personas que te están viendo y que te van a seguir en lo que tú hagas, porque tus ejemplos, tus acciones hablan mucho más fuerte que tu palabra. Por eso se vio afectado con Zaraat y debió alejarse del campamento, y no solamente eso, sino que el pueblo se estancó porque tuvieron que esperar a que se sanara o a que se recuperara Miriam para seguir avanzando. O sea, una condición como esta no solamente te retrasa a ti, sino que retrasa a todos los que están cerca de la persona. Imagínense el impacto que genera esto. Y vemos que a pesar de que Miriam tuvo buenas intenciones, sin embargo tuvo que vivir las consecuencias, debido a que desde el cielo se juzgó la actitud de Miriam por no haber ido directamente a hablar con Moshe, sino que involucró a Aarón en sus pensamientos. O sea, si una persona tiene algo contra alguien, y el mismo Yehoshua lo dice, tú vienes a traer una ofrenda y tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda allí, ve, habla con tu hermano primero y luego la traes. Porque se debe entender lo que representa la ofrenda, lo que representa el corbán, que es para acercarme a Hashem. Y yo no me puedo acercar a Hashem cuando mi corazón está lleno de odio, de resentimiento, de raíz de amargura contra alguien. Y con perdonar a las personas no significa que seamos otra vez amigos de ellos. Simplemente la perdono. Y a pesar de que la he perdonado, esa persona sigue con su vida y yo sigo con la mía y no siento nada por esa persona, ni para bien ni para mal. Simplemente es una persona que camina de una manera con la cual yo no me siento identificado, porque yo estoy en un proceso totalmente diferente. Yo estoy buscando de Hashem, quiero mejorar, quiero crecer, quiero cambiar, y esa persona no me ayuda. Y por eso evito este tipo de personas. Busco personas más bien que puedan aportar a mi vida. Entonces, si realmente Miriam se preocupaba por el bien del pueblo, tuvo que haber ido a hablar directamente con Moisés y reprocharle su comportamiento por estas consecuencias que dije previamente que podían llegar a darse. Pero haber ido a hablar con Aarón y no con Moshe despertó una fuerte acusación del cielo, y como resultado se enfermó de Zaraat. Cuando vemos nosotros personas que en nombre de la integridad, del temor al cielo, de la espiritualidad, hablan y atacan y condenan y golpean a otro, incluso un líder, en el corazón de esa persona lo que hay es odio. Un acto de esa magnitud no es por honor a Hashem y no es con la bandera de la justicia. Hay algo en el corazón de esa persona que ahora está utilizando esta situación para ir contra el otro, y lo está haciendo con todo. O sea, es un acto con alevosía. O sea, es un acto que la persona va pero con toda su fuerza. Entonces tratan de disfrazar esa arremetida como una acción espiritual, cuando lo que estamos viendo es alguien muy carnal que ahora se le está dando la oportunidad de actuar contra alguien con el cual sienten algo en su contra y que está guardado en su corazón, y ahora se da esta oportunidad y van contra el otro. El corazón del ser humano es muy engañoso y, como dicen por allí, las caras vemos, pero los corazones no sabemos. Así que de esta parashá aprendemos que incluso si lo que dice la persona es verdad, pero las palabras de estas personas afectan negativamente a la otra, está prohibido emitirlas. O sea, tú no puedes traer una palabra de verdad que no vaya acompañada de la compasión. La verdad va de la mano de la misericordia. Tú quieres mostrar la verdad, pero muéstrala con misericordia. Hay gente que quiere mostrar la verdad, pero es con el deseo de destruir al otro. Entonces, ¿de qué verdad tú me estás hablando? Las palabras negativas contra otra persona, aunque sean ciertas, constituyen lashon hará. Sin embargo, vemos nosotros que personas pudieran decir: bueno, pero yo conozco a alguien que tiene esa lengua maligna y hace esto y esto, ¿y por qué de pronto no le da? Es porque el nivel espiritual es tan bajo que ni siquiera experimenta las consecuencias del daño que hace, pero es una persona
que va a experimentar otro tipo de enfermedades, va a ser vulnerable a muchas otras cosas y va a llevar una vida donde no alcanza, no logra ningún objetivo ni nada por el estilo. O sea, son vidas o son personas carentes de propósito y nunca van a poder acertar. Y lamentablemente, a pesar de que piensan que la gente los quiere, todo el mundo le está sacando el cuerpo, todo el mundo los evita. Entonces, las palabras negativas contra otra persona, aunque sean ciertas, constituyen la lengua maligna. Si encima lo que dice no es verdad, entonces es un pecado más grave que el lashon hará. Porque aquí se está incluyendo lo que se define como moxi shen ra. Y es el calumniar o el difamar a otra persona. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que calumnian, hay personas que injurian, que difaman a otros en nombre de la verdad, y lo que hay en el corazón es algo que no está mostrando que es una persona que actúa con integridad y que en nombre de la justicia quiere la verdad. Entonces, este tipo de personas debemos tenerla como que de lejos. Este tipo de personas son de las cuales nosotros debemos cuidarnos. Y por eso es que la Torah enseña que ese tipo de persona hay que sacarla del campamento. ¿Por qué? Porque el campamento tiene que ser un lugar sagrado, un lugar donde se respire la santidad, un lugar donde la presencia de Hashem pueda residir. Y todo el campamento debe estar limpio de este terrible pecado. Y por eso es que esta parashá está conectada con esta expresión nazó, dado que la palabra nazó está relacionada con la palabra siná, que traduce como odio. Entonces, es en referencia a que nosotros debemos detestar, debemos rechazar todo aquello que pueda llegar a afectar nuestro servicio a Hashem, nuestra relación con Hashem, nuestra relación con el prójimo. Y de esta manera afectar también nuestra conexión con Hashem, nuestra santidad, nuestro camino de santidad, nuestro camino de integridad y de cambio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y cuidarnos para no caer en este tipo de situaciones que dañan por completo al ser humano. Esta parashá Nazó nos habla de esa elevación y nosotros debemos procurar elevarnos por encima de todo este sistema, de todo este mundo. Como dijo Yehoshua, o sea, el que ama este sistema, el que ama esta vida, la va a perder. Y nosotros debemos estar conscientes de que en este mundo estamos de paso, que este mundo es simplemente para ser procesados, para mejorar, para cambiar y entrar al mundo venidero. Ser parte de ese reino que es previo al mundo venidero y poder disfrutar el reino y posteriormente el mundo venidero. Pero en este mundo estamos preparándonos, capacitando para ver quién entra y quién no a ese reino y ese mundo venidero o el Olam Habá. Y para ello debemos ser muy vigilantes, debemos ser muy diligentes en querer caminar, asumir el compromiso, vivir dando lo mejor cada día y que de esta forma nada nos distraiga ni nos aparte de la presencia de Hashem. Que todo lo que hagamos sea siempre para su honra, que todo lo que hagamos sea para que las personas puedan también acercarse a Él y que a través de nuestras acciones podamos ser semejantes a Él para ser esa imagen de Hashem en este mundo y que la luz de su rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros. Esta parashá nos enseña todos estos puntos que considero son importantes, muchos más, pero solo quiero exponer sobre esto y nos vemos entonces en otra oportunidad. Hasako Baruch.